Hoy el tema sin duda nos apasiona. La Rioja tiene mucho que decir y mucha historia relacionada con los scriptoria medievales. Y quien mejor nos va a contar qué es esto de los scriptoria medievales es Isaac Martínez, de Rioja Nostra. Hola, Isaac. Hola, buenas tardes, Silvia. ¿Qué tal? Que ya está aquí con nosotros. ¿Por qué este tema de los scriptoria medievales? Bueno, porque la verdad es que en La Rioja, aparte de que tenemos todo bueno, pero esto precisamente somos uno de los top mundiales. Tenemos la colección, o una de las colecciones más importantes, por ejemplo, de cantorales en San Millán de la Cogolla. Solamente se conservan 4 colecciones completas y esta es la única que se conserva en su lugar de guarda original. Las otras están en Guadalupe, en el Palacio Real de Madrid y en el Escorial, si no recuerdo mal, pero esta es la única que se conserva en su armario, con sus condiciones, en este caso del siglo XVI, y es una auténtica gozada. Además de que, claro, supuestamente en La Rioja se escribieron las primeras palabras en castellano, que esto ya tendríamos más debate, ¿no?, con los cartularios de Valpuesta, pero bueno, es muy curioso que en un espacio tan pequeño como es San Millán de la Cogolla, además de tener 2 monasterios, en ambos había zonas de escritorio y eran muy importantes. Es un gran negocio para los monasterios y no todos lo tenían, así que... ¿Por qué negocio, Isaac? Bueno, hacer un códice era carísimo, absolutamente carísimo. Si además ya te lo encargaban, implicaba una venta, un tránsito económico, se implicaban por lo menos 50 personas para hacerlo. Desde la persona, no solamente además tenían que ser clérigos, podían ser también legos, podían ser laicos. La persona que se encargaba de criar a los corderitos para hacer después las hojas, ¿no? Claro. Partiendo de la base del señor que se dedicaba también a talar el árbol para hacer las tapas, los cuidados que conllevaba la vitela, el pergamino, los que hacían las tintas, los comerciantes que se dedicaban también después a la compra y venta de estos manuscritos, los que hacían las miniaturas. Bueno, es que era absolutamente impresionante la cantidad de gente que podía trabajar para hacer un libro, además, solamente para hacer uno. También cuando hablamos de escritorio hablamos del lugar físico, ¿no?, como los escritorios, ¿no? Eso ¿De eso también podemos hablar en San Millán? ¿Sería como sí. representativo de San Millán? Sí, a ver, bueno, no solamente de San Millán. Por ejemplo, aquí en La Rioja yo creo que tuvimos 3 lugares icónicos donde hubo grandes escritorios medievales. San Martín, en Albelda, yo creo que es uno de los grandes iconos medievales en este sentido, San Prudencio y San Millán de la Cogolla, que además, como te digo, en este caso, los 2 monasterios tuvieron espacios para la escritura, o sea, algo realmente curioso. Otros monasterios riojanos muy importantes, como es el de Nájera, no tuvieron escritorio, así que es algo relativamente curioso, y muchos tampoco lo tuvieron. Cuando hablamos de ese escritorio tenemos que hablar de escritura monástica, tenemos que pensar en ello, escritura que se desarrolla dentro de los monasterios. Eso es. A ver, esto de la escritura es un tema curioso, ¿no?, porque no solamente es la elaboración de documentos que después va el abad, el fraile o quien sea, los firma y punto, no. También es la producción de códices, la producción codicológica. Y al final, la escritura era la transmisión de la cultura. La escritura es muy poderosa. Y gracias a esto, unas veces, porque X rey quería donar un monasterio a X señor, en otros casos, por ejemplo, lo que se hacía eran falsificaciones para decir, oye, que a mí me corresponde esta tierra, que me la ha donado no sé quién, y luego era falso, ¿no? Entonces, la escritura era muy poderosa, era tener un escritorio era tener mucho poder, muchísimo poder, junto con el tráfico de reliquias, en las peregrinaciones, eran los grandes negocietes que tenían los monasterios, y al final, cuanto más dinero tenías, más dinero podías invertir, más poder tenías. En el caso de San Millán es que tenemos tierras y tenemos casas y tenemos distintas pertenencias, incluso en el entorno del mar Cantábrico. Así que, fijaros, está muy lejos, son más de 200 kilómetros. Claro, esto tenía tanto poder porque la escritura estaba reservada a unos pocos. A unos poquitos, no todo el mundo sabía leer, ni mucho menos escribir. De hecho, a veces se ha comentado que los monjes que se dedicaban a hacer las copias
igual no tenían por qué saber escribir propiamente, simplemente copiar un modelo que tenían al lado, o los que ya efectivamente eran un poco más hábiles y sabían escribir per se, pues estaban ahí frente al bibliotecario, que normalmente era, bueno, bibliotecario o chantre en ese momento, que era el que dictaba lo que había que copiar, y ahí estaba el monje a mano, amanuense, haciendo la copia. Entonces, bueno, pues era muy complicado hacer una buena copia, un buen libro. Hablabas tú de la biblioteca. Esa era una zona como próxima o adjunta, he leído, a ese escritorio donde, bueno, pues las bibliotecas también, el poder que tenían, increíble, porque eso era un lujo. Son hoy en día, pues en esa época... Es que tenemos que tener en cuenta que una buena biblioteca conlleva también mucho poder económico, ¿no? Si visitamos la de San Millán de Yuso, podremos ver a lo que nos referimos, una biblioteca enorme con un montón de documentación, lo que se ha perdido, porque hay cosas que se han perdido, pero bueno, se conserva, ¿no?, esa esencia, y se conservan muchos de esos volúmenes, que es lo más importante. La biblioteca es uno de los grandes espacios para colocar el escritorio medieval, pero no solamente es el único. Por ejemplo, cuando hacía, bueno, ahora que ya va a empezar la primavera, el veranito, pues los monjes no eran tontos y se iban a sitios que estaban un poquito más ventilados, que estaban a gusto, como por ejemplo los claustros, instalaban allí los pupitres con los bancos y ala, ahí, copia que te copia. Cuando no había tanto poderío económico, bueno, pues se tenían que buscar otros sitios que eran nobles dentro de los espacios religiosos, como son las salas capitulares, como son por ejemplo las sacristías de las iglesias, y si no había un sitio así determinado, pues ala, donde pillásemos que hubiera buena luz y que estuviera calentito, y ahí ya nos valía. Cuando se habla de los escritorios medievales, ¿se piensa en La Rioja? ¿Fue La Rioja, tuvo un papel destacado dentro de...? Yo creo que el más destacado. El más destacado. Piensa que tenemos crónicas, tenemos libros que se han hecho en La Rioja, que están en Francia, que están, bueno, hoy en día mediante subastas y cuestiones de este tipo, en Rusia, que están en Estados Unidos, y son de altísima calidad, altísima calidad. Claro, si pensamos ya solamente en las medidas de seguridad que tiene el espacio donde se conservan y donde se exponen los libros medievales, los grandes cantorales que teníamos guardados en San Millán de la Cogolla, ya nos hacemos una idea de dónde está la auténtica, vamos tesoro, a decir, ¿no? Ahí el está auténtico tesoro. De hecho, muchas veces a los espacios donde se guardaban los libros se les denominaba como el espacio del tesoro. El Códice Albeldense, ¿qué me puedes contar de él? El Códice Albeldense. ¿Esto qué es? ¿Por qué es tan importante? El Códice Albeldense es uno de los grandes documentos, no he querido aludir a uno porque evidentemente otros se podrían sentir ofendidos, ¿no? Pero el Códice Albeldense es uno de los de mayor calidad que tenemos. Se llama así porque fue escrito en San Martín de Albelda, pero es, como te digo, uno de ellos. Podemos irnos al Becerro Galicano. En ese libro es donde se menciona, por ejemplo, por primera vez la palabra Rioja o la palabra Castilla. Entonces, por eso te digo que muchas veces estos libros que hoy en día pues vamos y los compramos incluso al peso en algunos sitios, en aquellos momentos eran obispos, papas, los que se dirigían en persona a estos monasterios para pedir, solicitar que se hiciera la copia de un documento o bien hacer un libro ex proceso para X cuestión. Muchas veces se hacían en peregrinaciones. Fíjate, ¿por dónde pasa hoy el Camino de Santiago? Pues imagínate a un obispo desviándose hasta Albelda, hasta San Martín, para pedir la copia del libro. Esa es la grandeza, ¿no?, que tenían los grandes escritorios medievales. San Millán, podemos hablar de lo mismo, pero no solamente esto, es que tenemos en el norte una cantera absoluta, ¿no?, de estos grandes monasterios que tenían su escritorio. San Juan de la Peña, el monasterio de Leire, Fitero, es que tenemos, vamos, en un cogollito muy pequeño, un auténtico lujo, una auténtica barbaridad. Y claro, después eso se ha exportado a muchos otros lugares. Y fíjate si era importante conservar estos libros, tenerlos ahí bien cuidados y tenerlos a salvo, que muchas veces se
se encadenaban a las bibliotecas, se encadenaban a cualquier otro sitio. Y si hoy en día vamos a Inglaterra, porque aquí en España se han perdido bastante este tipo de bibliotecas, y vamos a las bibliotecas universitarias, todavía conservan estos libros de esa época y los conservan con su método original, es decir, encadenados al pupitre para que nadie se lo lleve. Auténticos tesoros, sin duda. San Millán, que está cerrado al público, esperemos que pronto vuelvan a abrir. Yo he de decirte que he estado este fin de semana en San Millán, dando un paseito por allí y ganas también de visitar el monasterio. Pues me gustó mucho, pero tengo ganas de entrar y poder disfrutar también. Una de las cosas que siempre recomiendo es que cuando se vaya a San Millán y se vayan a visitar los dos monasterios, ¿sí? Aparte de que se deben visitar los dos monasterios, porque se nos llena la boca, ¿no?, con esto de las primeras palabras en castellano, aunque hoy en día conservamos ese facsímil en el de Yuso, fue en el desuso en el que se escribió. Los primeros poemas que escribió un poeta conocido como fue don Gonzalo de Berceo, fue en el desuso, no fue en el de Yuso, sin discriminar por supuesto al de Yuso, que es una auténtica gozada. Pero una de las recomendaciones es, enlazándolo también un poco con lo que traeremos la semana que viene, que hablaremos, vendrá el presidente, o sea que esto ya es importante, cuando viene David ya es importante, pero hablaremos de rutas naturales. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es subir andando, desde el monasterio de Yuso al desuso, que está muy bien lo del microbús, pero es una auténtica gozada. Ese paseíto, son 3 kilómetros creo, y es una maravilla. Pues hay ganas de poder acceder. Estuve solo en Yuso, pero tengo ganas también de estar en Suso y poder subir. Bueno, Isaac, entonces me dices que la próxima semana hablaremos de patrimonio natural, que también muy rico en La Rioja y al que hay que hacerle un hueco. Tenemos unos cambios de paisaje en esta comunidad que son auténticamente increíbles. Si nos subimos a la sierra, tenemos una belleza indómita, absoluta y sobrecogedora, pero es que si nos vamos, por ejemplo, a la zona de los Sotos de Alfaro, fíjate que hay una diferencia desde los 2.200 y pico metros del San Lorenzo hasta los 300 metros de Alfaro, fíjate si hay una diferencia. Bueno, pues la zona de los Sotos es una auténtica barbaridad. A mí me flipa pasear por allí, ver las cigüeñas que van para adelante, para atrás, o irnos a otros sitios, irnos a la zona de Cornago, irnos a la zona de Igea, que es un poquito más agreste. También todo tiene su encanto al final. Nos va a faltar Semana Santa para recorrernos La Rioja. Bueno, pero para eso nos han cerrado, ¿no? Para coger el coche y aprovechar. Ir visitando poco a poco. La verdad es que es un lujo y además nosotros no se preocupen que les vamos a dar pues todas las opciones posibles. Cada semana desde Rioja Nostra nos traen una opción maravillosa para visitar, conocer y conocer la historia. Actualidad, esta semana creo que Isaac nos vas a hablar de las cuevas de Arnedo. Sí. Bueno, ya buenas noticias, se ha restaurado, siempre quedan cosas por hacer, pero bueno, poquito a poco vamos hablando también de cosas positivas con respecto al patrimonio y se van a abrir al público, con lo cual estos de Arnedo lo están haciendo muy bien y el resto de pueblos de La Rioja deberíamos aprender un poco. Hace no mucho restauraban su castillo y han dejado una zona visitable absolutamente increíble. Bueno, pues ahora otro de sus grandes íconos, la Cueva de los Pilares, así que no dudemos en ir. La Cueva de los 100 Pilares de Arnedo, la noticia es que se reabre al público. Eso es, y que bueno, ahora ya con las medidas de COVID y todo, tendremos que hacer grupitos más pequeños y tal, y tener mucho cuidado, pero por lo menos podremos visitarlas, cosas que otros espacios hoy en día siguen cerrados. Mencionabas San Millán, pero es que por ejemplo la Catedral de Santo Domingo también sigue cerrada. Con lo cual, vamos a ver si entre todos nos animamos a visitar y a ver si quieren abrir estos grandes espacios turísticos y vamos conociendo nuestro patrimonio. Porque en Arnedo hay un complejo de cuevas interesante. Interesantísimo. Y no es el único, no es el único. En La Rioja tenemos relativamente poco estudiadas nuestras cuevas a nivel histórico, pero tienen una historia que es apasionante. Si nos vamos en todas las cuencas de los afluentes del Ebro, tenemos un montón de cuevas. Bueno, aquí mismo, en el Monte Cantabria, ¿no? Tenemos también nuestras cuevas. Vamos a evitar subir porque esas están un poquito pachuchas las pobres, pero bueno, si nos acercamos a Nájera dentro de poquito, seguramente abran también la red de cuevas de Nájera, que en su momento fueron viviendas, pero es que también fueron los castillos primitivos, han sido también, bueno, monasterios, como en el caso de San Millán, es que han tenido un montón de usos. Y
Y al final nosotros tiramos mucho, ¿no?, a la cueva, siempre nos sentimos como atraídos para encontrar... Da mucha curiosidad. Claro, porque es la incógnita, ¿no? Nosotros somos como niños pequeños en el fondo y queremos visitar y conocer no solamente nuestro pasado, sino lo que está oculto. Bueno, pues en este caso es un buen modo de empezar. Además, con respecto a esto, me ha pedido Diego que mencione también la iniciativa Rioja Rupestre, que de momento yo los he visto en Instagram, tienen unas fotos bastante curiositas y bueno, poquito a poco, gracias a ellos también vamos conociendo las cuevas de La Rioja. Bueno, pues oye, es de interés. Bueno, pues los arnedanos que están de suerte también y el resto de los riojanos que vamos a poder disfrutar y visitar la cueva de los 100 pilares de Arnedo, los complejos rupestres también, que seguro que algún día hablaremos de ellos, Isaac. Hay muchas zonas, sí. Ahora nos vamos a ir a conocer la Plaza de Abastos, vamos a hacer otro viaje por la historia de la mano de Bruno Calleja, así que vamos a ver qué nos cuenta, porque es tan curioso. Fíjense en la historia de la Plaza de Abastos. Hoy nos encontramos frente a la Plaza de Abastos, también conocida como Mercado de San Blas, aunque en sus rótulos esta denominación apenas aparece. Los orígenes, sin embargo, son un poco más recogidos, pues estos se encuentran en una pequeña iglesia que ocupó este solar durante muchos siglos. En el siglo XX se encargó a Fermín Álamo la construcción del edificio que vemos hoy en día, para hacer de este solar un gran mercado referente en la ciudad y en la provincia. El edificio se construyó siguiendo la tendencia de la época, edificios de hormigón con muros meramente ornamentales. Estos muros se aprovecharon para colocar azulejos fabricados en la por entonces pujante cerámicas riojanas. Además, se combinó el uso de ladrillo y la colocación de unas yeserías que hacían alusión a las delicias y productos que se vendían en este edificio. En la actualidad, su uso continúa, siendo un punto donde podemos adquirir exquisiteces y productos hechos en nuestra tierra. En este lugar, donde hoy se venden muchos productos, en el siglo VII se alzó una iglesia ubicada extramuros de la ciudad. Logroño en aquellos momentos únicamente eran la calle Barrio Cepo y la calle Rúa Vieja. Los orígenes de esta iglesia se han querido atribuir a la llegada de los reyes visigodos, aunque la historiografía reciente ha puesto en duda este dato. Fuese como fuese, las primeras referencias escritas llegan en el siglo XIV, cuando en este lugar no solo hay una iglesia, sino dos, las parroquias de San Blas y San Salvador el Viejo, que quedarán unificadas en el siglo XVI. Poco conocemos de su estructura y usos. Sabemos que su final llegó con la Segunda Guerra Carlista, en 1837, cuando son derrumbadas para aprovechar su piedra en la construcción de una segunda muralla que protegiese a Logroño de ataques carlistas. El solar que dejaron las iglesias fue aprovechado para crear un primer mercado, la Plaza de la Verdura. Con el derribo de la iglesia de San Blas, este espacio quedó libre, listo para acoger a un pequeño mercado, construido con pequeños puestos que acogían a diferentes comerciantes de diferentes productos. Pronto este espacio se convirtió en un importante lugar de reunión y de compra de los logroñeses,
se mantuvo en uso hasta 1924, cuando se requirió la intervención de Fermín Adamo para que construyese un espacio mayor, ganando 2 alturas, permitiendo alojar a más comerciantes. Inaugurado el 9 de junio de 1929, el mercado de abastos se convirtió en un importante núcleo de comercio para la ciudad de Logroño. Pero no solo eso, sino que aquí acudían gente de los pueblos a comprar en sus amplios puestos productos de la huerta de Barea, pero también de otros lugares de la provincia. Fue un lugar importante y los puestos son prueba de ello, pues muchos han ido pasando de padres a hijos siguiendo el negocio familiar. En la actualidad, el mercado de abastos cuenta todavía con una cantidad notable de puestos en funcionamiento. Para localizar los restos de la iglesia de San Blas tenemos que cambiar un poco de ubicación y acercarnos a la Redonda. En una de sus capillas se conserva la talla que se veneraba. Esta talla se sigue venerando cada 3 de febrero cuando miles de ciudadanos acuden a bendecir sus roscos. Se dice que ingiriendo estos roscos se podría acabar con las dolencias de garganta durante un año, a la espera de ser bendecidos de nuevo el año que viene. Curiosidades que descubrimos también cada semana con Bruno Callejo, la historia que está aquí, que la tenemos al ladito, que está en la capital de La Rioja, en Logroño, esa plaza de abastos con esa iglesia intramuros. La verdad que de cosas hay para seguir conociendo La Rioja y disfrutando, Isaac. Es que los que no tengan coche o autobús o tren o lo que sea para irse en Semana Santa a visitar La Rioja, da igual, si es que pueden pasear por las calles, que se cojan el libro de Bruno y que se pongan ahí a ver las claves que siempre nos da todas las semanas, tanto en el periódico como aquí en la tele, y aprender de lo que tenemos cerca. Es muy curioso pasear por una calle en la que pasas a diario, que puede ser tu propia calle, ¿no? Y descubrir, bueno, pues que allí había un edificio histórico que tuvo múltiples usos antes del uso que tiene en la actualidad. Eso es un poquito lo que nos descubre Bruno en su libro, sí, ¿no? Además, con lo que ha estado comentando de la Plaza de Abastos, es que ese espacio, ese huequito, es apoteósico y sobre todo importantísimo, ¿no? para la historia de Logroño. Bueno, pues con eso nos quedamos, con la historia, con el patrimonio cultural y artístico de nuestra tierra. Isaac Martínez, gracias, una semana más. Muchas gracias a ti. Aquí te esperamos. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta estamos aquí en 7 Magazine para irnos a Madrid. Vamos a viajar al centro riojano en Madrid. Cumple 120 años y también lo queremos celebrar desde aquí, en la distancia de La Rioja a Madrid. Les espero hasta ahora mismo.